Bueno. Ya estamos en las últimas clases, po. Nos queda súper poco. Como que cachando lo que falta, yo creo que nos van a faltar tres clases más y terminamos la materia. ¿Ya? La de hoy y dos más, po. Entonces, tengo que conversar algunas cosas al respecto porque antes de pasar la materia, porque ustedes tienen prueba el lunes, ¿cierto? Sí, era el lunes, ¿no? Voy a corroborarlo. Estoy casi seguro que era el lunes. Sí, el lunes 6. Ya. Claro, y esa es la última prueba, po. Es la última evaluación realmente del curso. Hasta, o sea, después viene otra cosa más, pero eso es como lo más grande. A ver, espérame. Estoy buscando el archivo. Sí, porque después, claro, hay una interrogación, pero eso viene más adelante, ya como lo habíamos hablado en un momento. Entonces, como tienen prueba el lunes, la clase de hoy va a ser de materia y la clase del viernes la vamos a hacer como para estudiar, ¿cierto? Como tipo ayudantía de repaso que hemos hecho siempre antes de la prueba. Yo a ustedes ya les mandé una guía, la guía número 3 ya para la prueba número 3. ¿Vale? Entonces ya puede echarle un vistazo si quiere. No sé si ya terminaron de grabar los videos, que también los tienen que mandar hoy. Ah, no sé cómo les ha ido con eso. Entonces me imagino que deben estar en eso aún, así que cuando pueda mirar la guía, por favor mírenla y el día viernes vamos a hacer eso. Eh, dime. Por mi parte, el video lo tengo listo, pero lo tengo subido a YouTube. Y ¿Ya? te mando el link por correo. Sí, mm, ya, sí. por correo te mando el link con el video subido. Ujú, gracias. Ya, ya vale. Sí, porque, bueno, ahora le estoy proyectando la guía 3 que la subí ayer. Ayer les mandé esta guía por el aula virtual. Ya que es la guía 3 para la prueba 3. Respecto del video, como lo habíamos conversado, la idea es que ese video se pueda ver entre nosotros. ¿Cachai? Entonces, cuando me manden el link, para las personas que lo subieron a YouTube, cuando me manden el link, yo ese link se lo voy a reenviar a todos, po, ¿ya? Les voy a después mandar un correo a todos con los trabajos de todos, pues de los cuatro, para que puedan verlos todos y estudiar de ese trabajo también. ¿Ya? Ahora, esta es la guía 3 que les estaba comentando que subí ayer. Para la prueba 3, tiene fundamentalmente ejercicios de los espacios LP. El primero es de una cosa un poco anterior. Todos los demás son espacios LP y estos dos últimos son de la última materia que hemos estado viendo, ya de las medidas asignadas. Todo el resto es de espacios LP. Ya, eso, vamos entonces para que lo revise y el día viernes vamos a ejercitar de eso para la prueba. Entonces, como decía, yo creo que nos quedan tres clases, como haciendo la estimación. Por lo tanto, vamos a tener la prueba el día lunes y esa semana, miércoles y viernes, vamos a pasar la última cuota de materia. Miércoles 8 y viernes 10. Y ahí se acaba el curso. ¿Sí? Hasta la interrogación que tienen la semana siguiente, pero ya no vamos a tener más clases. ¿Ok? Eso. Es importante igual terminar el capítulo porque tenemos súper imperativo que ver el teorema de Radon-Nikodym, que se lo he comentado ya algunas veces. De hecho, ahora se lo voy a comentar porque no le he explicado de qué se trata. Ahora se lo voy a explicar. Ya. Ya hay que ver, claro, como de dónde nace ese teorema igual. Ya, entonces vamos a empezar con la materia. Ahora sí. Espérenme, esta cosa. Entonces, si es que no alcanzamos a ver el teorema Radon-Nikodym hoy, probablemente no alcancemos a verlo, pero sí, por lo menos, igual tienen que terminar el curso viendo ese teorema. Ya. Ya. Vamos a hacer la clase aquí. Ya, entonces, ¿qué es lo que habíamos estudiado? Estábamos estudiando. Lo último que vimos fueron como
unas 3 definiciones que eran características que relacionan medidas con medidas asignadas, ¿cierto? Una cosa era la continuidad absoluta, por ejemplo. Ya, por ejemplo, definimos en un momento la continuidad absoluta, la cual se anota así. Denme un momento, siempre me olvido cuál es el orden de la cosa. Claro, se anota así, lambda respecto a mu. ¿Qué significaba esto? Que si mu de un conjunto es 0, entonces lambda de ese conjunto es 0 también. Donde el mu es una medida y el lambda es una medida asignada, ¿cierto? Ya. Este concepto, que se anota así, ¿cierto? Estábamos estudiando un poquito respecto de esto, vimos varias cosas realmente, vimos como la continuidad absoluta, vimos lo que se llama la concentración de la medida, vimos medidas mutuamente singulares, vimos la parte positiva de la medida, ¿cierto? La variación negativa de una medida asignada y la variación total de una medida asignada. Entonces, básicamente hay como 6 objetos relacionados, ¿cierto? Que hay que ahora como entremezclarlos todos. Ahora, este tema en particular tiene igual, hay algunas cosas que mencionar que todavía no se lo he comentado sobre la continuidad absoluta, ¿ya? ¿Por qué se llama continuidad absoluta finalmente a esta idea? ¿Qué tiene que ver esto con la continuidad que uno conoce, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué se llama así a esta propiedad, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a conversar. ¿Y de dónde sale esta propiedad también? Tiene toda una razón de ser. ¿Mm? Ya. Entonces, voy a volver a recordar. Espérenme, déjenme. Voy a volver a recordar entonces las últimas definiciones que vimos también. Otras definiciones fue la de la concentración de una medida asignada. Era que uno dice que lambda está concentrada en A, en un conjunto, ¿cierto? Esto no tiene una simbología que yo sepa por lo menos. Está concentrada en A si lo que ocurría era que lambda de A, perdón, lambda de cualquier conjunto solo importa la parte que está dentro del conjunto A. ¿Ya? Y por último estaba la definición de las medidas mutuamente excluyentes, o sea, perdón, mutuamente singulares. Y las mutuamente singulares era que son medidas que están concentradas en lugares distintos, ¿cierto? Bueno, entonces uno anotaba, y este era el tercer concepto, voy a separar aquí, separo acá, uno decía que lambda 1 es mutuamente singular con lambda 2. Sí, solo sí, claro, están concentrados en conjuntos disjuntos. Esos conjuntos disjuntos no tienen que tener ninguna particularidad realmente, basta solamente con que sean disjuntos, ¿ya? No tienen que cumplir nada en especial, solamente ser disjuntos. Diferente es, por ejemplo, la descomposición de Hahn, que también conversamos la vez anterior, porque la descomposición de Hahn cubre el espacio completo, ¿no es cierto? El omega entero lo particiona. Aquí no es necesario. Sin embargo, claro que está relacionado con eso igual, pues, de algo que hemos conversado. Porque la descomposición de Hahn da pie a lo que recuento, ¿cierto? Recuerdo, la descomposición de Hahn daba pie a la descomposición de Jordan. Y la descomposición de Jordan eran dos pedazos que son concentraciones de una medida asignada en la descomposición de Hahn, precisamente. Entonces hay como están combinados esos tres conceptos desde ya. Ya,
eso. Entonces, sí, vamos a ver alguna pila de propiedades que se obtienen de todas estas cosas. ¿Ya? Pila de propiedades que hay. Entonces, proposición. La demostración de todo esto, la verdad es que es bien rápido. Aunque son hartas propiedades, pero es bien rápido. Proposición. Entonces, tenemos omega a espacio medible. Y tenemos mu. Tenemos mu una medida. Y tenemos otras tres medidas signadas. ¿Ya? Lambda, lambda 1 y lambda 2. Medidas asignadas. Ya, entonces lo que ocurre es que esto ya... No, mentira, esto no lo hemos demostrado. Primera propiedad. 1. Si lambda está concentrada en A, en un conjunto A, entonces la variación total también. Ya, esa es una primera propiedad, por ejemplo. Otra segunda propiedad que vamos a mencionar, que son varias, insisto, hay un montón de estas propiedades. Por ejemplo, es que si tienes que lambda 1 y lambda 2 son mutuamente singulares, entonces las variaciones totales también. ¿Vale? Estoy viendo cómo hacerlo porque no me alcanza tanto el espacio aquí, parece. Lo estoy escribiendo muy grande. Vamos a achicar esta cosa así. Ya. Tercera propiedad, por ejemplo. De estas vimos una la vez anterior, al último. Por ejemplo, si tengo que lambda 1 es mutuamente singular con una medida mu y tengo otra medida lambda 2 que también es mutuamente singular con la misma medida mu, entonces la suma de ellas dos también es mutuamente singular con mu. ¿Ya? Este tipo, insisto, hay algunas de estas propiedades que pueden ser extrañas, pero son súper fáciles realmente de demostrar. Y cuando digo que es fácil es porque de verdad es fácil, es como una demostración en dos líneas. Vamos a verlo. Si tengo que una medida es absolutamente continua con respecto a mu, y tengo que otra medida también es absolutamente continua con respecto al mismo mu, entonces la suma de ellas dos también es absolutamente continua con respecto a mu. ¿Vale? Propiedad número 5. Esta la demostramos el día lunes, la que voy a anotar ahora. Esta la demostramos. Si teníamos una medida lambda que es mutuamente, perdón, que es absolutamente continua con respecto a mu, entonces la variación total también. Esta sí la demostramos. 6. Tengo una medida absolutamente continua con respecto a mu y otra que es mutuamente singular con respecto a mu. Entonces, las dos primeras tienen que ser mutuamente singulares. Y la última es una cosa igual bien interesante. Estoy tirando por el momento, solamente estoy tirando la lista de las propiedades para que las tengan anotadas y de ahí vamos a ver como algunas argumentaciones. La última entonces dice, si tú tienes una medida asignada que es absolutamente continua con respecto a mu y al mismo tiempo es mutuamente singular con respecto al mu, las dos cosas al mismo tiempo, entonces solamente le puede ser la medida nula, no tiene otra opción. Eso, ahí tiene entonces esta lista de 7 propiedades.
que mezclan todos los conceptos que hemos estado mirando en este último tiempo. Voy a marcar entonces la número 5, ya la demostramos, lo voy a poner con color rojo. Ups. Ahí. Esta está lista. Ya, a ver, veamos. Por ejemplo, mire, por ejemplo, vamos a analizar estas cosas para que vea usted que hay algunas que de verdad las demostraciones son súper inmediatas. Por ejemplo, observe las dos. Las dos dice, si tengo dos medidas asignadas que son mutuamente singulares, entonces sus variaciones totales también. ¿Ya? Dos medidas asignadas que son básicamente excluyentes entre ellas, entonces la variación total también. ¿Cómo demostramos esto? Es porque, por hipótesis, ¿cierto? Lambda 1 y lambda 2 están concentradas en lugares diferentes, disconexos, ¿cierto? Separados. Entonces lambda 1 está concentrada aquí y lambda 2 está concentrada acá. ¿Ya? Pero si ocupáis el ítem 1, claramente dice que si lambda 1 está concentrada acá, entonces la variación total está concentrada en el mismo lugar. Y lambda 2 está concentrada en este otro lugar disconexo, entonces la variación total está en el mismo lugar concentrada. Eso prueba que las variaciones totales quedan concentradas en los mismos lugares disconexos del principio y por lo tanto son mutuamente singulares. Esta demostración es inmediata básicamente desde el 1. ¿No? Usar entonces ítem 1. Ya tenemos entonces 2 de las 7 ya hechas. Hay otras más que son muy sencillas. Miremos, por ejemplo, la D. Perdón, la 4 quise decir. La 4. La número 4 también es inmediata. Es una cosa muy, muy elemental. Entendiendo claramente las definiciones, por cierto. Veamos la 4. Dice, si lambda 1 es absolutamente continua con respecto a mu y lambda 2 también, entonces la suma también lo será. ¿Qué significaba eso? De nuevo, es que si mu en un conjunto vale 0, entonces lambda 1 también. Y el lambda 2 también. ¿Cierto? Si mu de un conjunto vale 0, entonces lambda 1 y lambda 2, los dos al mismo tiempo valen 0. En particular, la suma de las dos medidas va a valer 0. Eso es totalmente inmediato. Ya la número 4 entonces es súper, súper rápido. Bueno, en fin, entonces demostremos, no sé, por ejemplo la primera. Ya esa no es tan inmediata. Veamos la primera, por ejemplo. No, esto no tenía que moverlo. Color negro. Veamos la primera. La primera dice, si tiene una medida concentrada en un conjunto, entonces la variación total también va a estar concentrada en ese mismo conjunto. Ya, demostremos ese hecho. Por lo menos demostremos ese. A ver. Voy a extender aquí el Photoshop abajo. Ya. Ya, veamos entonces la demostración del primero, por lo menos, de todas estas demostraciones, por lo menos que vean algunas. Demostración 1. Ya. Entonces tenemos por hipótesis que lambda está concentrada en A. Hay que demostrar que la variación total está concentrada en A. Entonces, por definición, recordemos que la variación total se define como la suma de la variación positiva con la variación negativa. ¿Cierto?
y la variación positiva con la variación negativa, respectivamente, se definían concentrando la medida original, el lambda original, en la parte positiva y negativa de acuerdo a la descomposición de Hahn. Entonces, primero entonces hay que tomar una descomposición positiva y negativa de Hahn. Tomamos omega igual a P unión disjunta N, descomposición de Hahn. Ya, descomposición de Hahn con respecto a lambda. Ya, a la medida asignada lambda. Ya. Entonces, si queremos calcular, o sea, para probar que la variación total de lambda está concentrada en A, hay que tomar entonces la variación total evaluado en un conjunto E inter ese mismo conjunto A, con un E arbitrario. El E va a ser arbitrario. Y el A es la parte donde está concentrada la medida original. Ya, entonces, por definición, esto es la variación positiva de ese conjunto más la variación negativa de ese conjunto de inter A. Por definición. Nuevamente, por definición de qué es la variación positiva y qué es la variación negativa, por definición, esto es lambda del primer conjunto e inter A, todo esto inter P, ¿no? En la parte positiva. Y el otro es lo mismo, pero inter N. Disculpe, y acá es con un menos. Menos lambda inter A e inter A, pero además le tengo que intersectar la parte negativa de la descomposición de Hahn. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que, por hipótesis, lambda está concentrado en A, ¿cierto? Como lambda está concentrado en A, ¿qué es lo que pasa si lambda está concentrado en A? Es lo mismo tomar la medida de cualquier conjunto, solamente me va a importar la parte de ese conjunto que esté dentro de A. Entonces, esta intersección E inter A inter P, cuando le tomo lambda, como lambda está concentrada en A, esto es lo mismo que la medida de E inter P. ¿Sí? El A se puede escribir o no se puede escribir porque desde ya está concentrada ahí. Bueno, es lo mismo por esta otra parte. Esto es lo mismo que la medida de E inter N. ¿Ya? Eso es entonces por hipótesis como lambda está concentrada en A. Y de nuevo, por definición, entonces aquí vamos a marcar, aquí estamos ocupando la hipótesis. De nuevo, por definición, esto es la variación positiva evaluada en E y la variación negativa por este otro lado evaluada en E, que esto de nuevo también por definición es la variación total. Y esto fue válido para todo E en la sigma álgebra. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Todo claro? Ya, bueno. Entonces tenemos listo aquí la demostración entonces del ítem 1 también.
Listo. Check. Ya, se lo voy a dejar entonces a usted que revise la 3, la 6 y la 7. Ya, para que lo haga nomás. Insisto que hay algunas que son más o menos sencillas. Pueden ser perfectamente como ejercicios para la casa. Por ejemplo, la 7 sale de ocupar la 6, ¿cierto? Claro, la 7, de hecho la 7 es consecuencia de la 6, porque es aplicar la 6 donde lambda 1 y lambda 2 son el mismo lambda, ¿no es cierto? Lo que significaría que, de acuerdo al 6, que lambda es excluyente consigo mismo. Y si es excluyente consigo mismo, bueno, ahí hay que usar alguna cosa, para alguna adicional para demostrar que sería la medida nula solamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ya. Ya, mire. Entonces, le dejo ahí el 3, el 6 y el 7 como ejercicio, para que lo revise. ¿Ya? Son propiedades de las medidas asignadas. Entonces, me interesa, ahora en este momento, me interesa que entendamos de dónde aparece el concepto de continuidad absoluta. ¿Ya? Conversar sobre eso. Entonces voy a borrar todo. Ese es un concepto. Ups. No. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con el Photoshop? Ese es un concepto súper importante. La continuidad absoluta. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la continuidad absoluta con la continuidad que uno ya conoce? ¿Cierto? Desde el análisis. Entonces, primero, vamos a conversar dos cosas sobre la continuidad absoluta. Sobre la continuidad absoluta. Voy a hacer dos menciones sobre la continuidad absoluta. Ya. La primera mención es que el concepto, estos son como observaciones, ¿no? Comentarios sobre la continuidad absoluta. ¿Por qué se llama así? Y se llama así porque la continuidad absoluta también se puede llevar a un criterio como epsilon delta. ¿Dónde está? Ya, sí. Entonces, primero es esta proposición, que por el momento no la voy a demostrar, porque quiero conversar de otra cosa después, pero le voy a mostrar esta proposición y de ahí lo vamos a demostrar. Entonces dice, sea omega a mu espacio de medida, tengo un espacio de medida y tengo lambda, una medida finita. Otra más, tengo dos medidas, una medida mu y una medida finita. Es decir, finita significa que no topa el infinito positivo. Eso es todo. Ya. Entonces, lo que ocurre es, entonces, lambda es absolutamente continua con respecto a mu, ¿cierto? Lo que anotamos así. Sí, solo sí,
el criterio epsilon delta de la continuidad. Para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo conjunto en la sigma álgebra se tiene lo siguiente. Se tiene que, si la medida mu de este conjunto es menor que delta, entonces la medida lambda de este conjunto es menor que epsilon. ¿Vale? Esto es una propiedad súper interesante porque muestra justamente la continuidad, el estilo clásico de epsilon delta. La continuidad absoluta se puede ver así. Ya. Entonces, desde ahí viene el concepto de continuidad absoluta realmente. Ya viene desde ahí. Eso, tenía que mostrarle eso. Vamos a ver la demostración, pero no la vamos a ver al tiro porque quiero que vean otra cosa también. Entonces, volvamos de nuevo. La definición de continuidad absoluta. Si un conjunto tiene medida 0 por mu, entonces tiene medida 0 por lambda, ¿cierto? La medida 0 de mu implica la medida 0 de lambda. Esa idea como tal también viene de algún lugar. No sé si se pueden imaginar de dónde viene eso. Voy a ir más para abajito, entonces. Entonces, volvamos de nuevo. Si tengo que lambda es absolutamente continua con respecto a mu, de nuevo, esto significa que si la medida de un conjunto vale 0 por mu, entonces la medida por lambda también vale 0. Esta idea viene de algún lugar. No sé si se pueden imaginar de dónde. Pero esto viene de algunas cosas que ya hemos visto, de hecho. ¿De dónde puede venir esta idea? Recordemos, insisto, en este contexto, mu es una medida y lambda es una medida asignada. Hay algo que ya hemos comentado nosotros en el curso, más de una vez, de hecho, en bastantes ocasiones incluso, que si tú tienes una función medible, más bien, más que medible, integrable. Si tienes una función integrable, esto lo hemos conversado, que lambda en un conjunto E, definida como la integral de la función sobre ese conjunto por la medida mu, eso es una medida asignada. En principio lo habíamos estudiado cuando lambda y mu eran dos medidas, en cuyo caso la función f era positiva, ¿ya? Pero en este caso es una función que parte de omega y llega a r barra, ¿no es cierto? Es una función de omega en r barra, en el sentido que puede ser negativo, incluso puede ser infinito. Entonces, la integral, ¿cierto? La integral, que este fenómeno lo hemos hablado caleta de veces, la integral da una medida, ¿sí? Más precisamente da una medida asignada cuando la función puede ser negativa también. Y en este caso ocurre precisamente ese fenómeno que está arriba, fíjese. Fíjese que lambda y mu cumplen esta propiedad. Que eso lo demostramos también en clase. Si el conjunto E tiene medida 0 por mu, entonces lambda va a ser 0 también. ¿Cierto? Eso es el fenómeno clásico de la integral de Riemann cuando uno integra sobre un singleton. Que eso siempre va a dar 0. La integral sobre un conjunto de medida 0, eso da 0. Eso lo demostramos en algún momento. Eso significa que este lambda y este mu cumplen que hay continuidad absoluta, precisamente. Entonces, el concepto de continuidad absoluta, de hecho, viene de ahí, viene desde acá. ¿Ya? Viene de relacionar, entonces, quiero que entiendan esto, por favor, grábenselo en la cabeza. Viene de considerar, de fijar una medida y considerar otra medida a partir de esta como una integral. Ese juego sería
muy bueno poder hacerlo. Repito, tienes una medida fija y construyes otra medida a partir de la integral de esta. Eso se puede hacer siempre que tengamos una función de por medio, una función integrable. La pregunta es también, bueno, y en esa situación vamos a tener continuidad absoluta. La pregunta es, ¿se podrá hacer al revés? Si tengo la medida asignada, ¿será que viene de una medida mu como integral? ¿Sí o no? ¿Será que se puede hacer el proceso inverso de esta construcción? ¿Vale? Repito, entonces, si tienes lambda, ¿será que existe mu tal que este lambda es como la integral por una función de acuerdo a este mu? ¿Mm? Sería como el proceso inverso de la integral, ¿se da cuenta? Eso es, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, eso es una derivada. ¿Sí? Hacerle el proceso inverso en este sentido de la integral nos daría una derivada en medida, de hecho. Ese proceso justamente se llama el teorema de Radon-Nikodym. Ya se lo voy a mostrar ahora entonces. Por lo menos para que conozcan el enunciado. Tal vez no lo vamos a demostrar ahora porque de hecho la demostración es súper larga. El teorema de Radon-Nikodym dice lo siguiente entonces. Es el proceso inverso de lo que acabamos de decir. Entonces, teorema Radon-Nikodym. Se llama así teorema de Radon-Nikodym por dos matemáticos, Radon y Nikodym, por supuesto. Pero son dos matemáticos que demostraron el mismo teorema en años diferentes y en contextos diferentes. ¿Ya? El Radon lo hizo en 1913 y Nikodym lo probó como 30 años después, si no me equivoco. ¿Cuándo fue? No, no tanto, 30 años. En 1936. Radon lo probó primero para un caso más específico, que era para los espacios Rn, y Nikodym lo generalizó después. Por eso el teorema se llama así. El teorema dice entonces lo siguiente. Si tú tienes, vamos a tomar sea un espacio medible, sea omega a espacio medible. Tengo un espacio medible y tengo dos medidas positivas en este espacio medible, ¿ya? Sean entonces, vamos a tomar mu y lambda. Tomamos mu y lambda, dos medidas positivas. Por supuesto, positivas que sean no nulas. Y más encima le vamos a pedir que sean acotadas, ¿ya? Y acotadas. Tales que exista la continuidad absoluta, ya que es la idea de lo que está más arriba, una especie de generalización de esa propiedad de la integral, ¿no? Quedarnos con esa propiedad que cumple las medidas por integral. Entonces tenemos continuidad absoluta. En estas condiciones, que tampoco son muchas, dice existe una única función f en L1, que significa en L1 que es integrable, de acuerdo a la medida mu. Es integrable tal que lo que estábamos conversando, que lambda se puede escribir como la integral respecto de esta función en la medida mu. Para todo en la sigma álgebra, por supuesto. Entonces, claro, este es el proceso opuesto de la construcción por integral de medidas. Como es un proceso opuesto, esto es una derivada. En tal caso, justamente, a la f, esa función f, que es el integrando, se le llama la derivada de Radon-Nikodym. ¿Ya? Es un concepto de derivación mucho más abstracto.
Lo vamos a anotar con otro color. A dicha función f se le llama la derivada de Radon-Nikodym. De lambda con respecto a mu. Ahí lo tiene. Ese es el teorema de Radon-Nikodym. Bueno, esto lo vamos a demostrar, no ahora, porque la demostración es bastante larga. Probablemente nos tome una clase entera demostrar este teorema. Tenemos que incluso ver algunos lemas al respecto. Pero es importante que lo conozcan por lo menos. Porque este teorema es súper importante. Súper importante para todo lo que viene después. ¿Ya? En la matemática más moderna. Estamos pensando que este teorema es en esencia de los años 30. ¿Ya? La matemática que surgió desde ahí han pasado un montón de años, un montón de décadas, entonces hay mucha matemática nueva que se ocupa de este teorema. De hecho, este teorema sirve un montón en análisis funcional. Cuando ustedes estudian análisis funcional, que no sé si lo tienen en su carrera o en la malla, pero se lo he comentado varias veces el análisis funcional, hay unos teoremas que se llaman de representación. Son teoremas re importantes en esa área. Los teoremas de representación. Hay uno que se llama incluso el teorema de representación de Riesz, que es una especie de análogo al teorema de Radon-Nikodym. Al menos se parece un montón. ¿Por qué? ¿En qué sentido se habla uno de representación? Le voy a chamullar un poquito porque la representación, cuando estudian eso, significa que tengo un objeto y lo puedo como visualizar como en otro contexto con este otro objeto. Hay como una especie de unicidad que conecta un objeto en un contexto, en un universo, únicamente lo conecta de forma biunívoca con otro objeto en otro contexto totalmente diferente, que este es como más manejable. Ese fenómeno se llama representación. Tengo un objeto como difícil de estudiar, tiene algún objeto asociado único, entonces puedo estudiar esto. Eso es lo que está pasando aquí precisamente. La existencia y la unicidad de la f es como una representación de la medida. La derivada de Radon-Nikodym. Ya, eso. Entonces lo vamos a ver con detalle en las próximas clases. Por el momento hay que demostrar esta propiedad, que es respecto de la continuidad absoluta. Ya, a ver si es que nos alcanza el tiempo para demostrar esta propiedad y con eso vamos a estar listos en la clase de hoy. Ya, demostración. ¿Cómo demostramos esto? A ver. Hay una de las dos implicaciones que es inmediata. No sé si puede ver usted cuál es. Hay una de las dos flechas que es inmediata. Profe, me perdí. ¿Vamos a demostrar la proposición? Sí, Ya. sí. Claro. Y hay una de las dos flechas que es inmediata. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Hay una de las dos que es muy fácil. La otra es la difícil. No sé si puede decirme cuál es. Eh,
Pero uno puede ver que es la que implica de abajo para arriba. ¿Sí? De abajo para arriba. Si se cumple eso, para todo epsilon existe delta tal que tanto, tanto. Esto es, obviamente, es análogo que decir, o sea, implica naturalmente que si la medida de mu es cero para E, entonces la medida de lambda es cero para E también. Ya entonces la implicación de abajo para arriba es inmediata, la otra no. Vamos a ver si es que alcanza el tiempo para demostrar esta proposición, si no lo dejamos hasta como por ahí. Entonces voy a borrar todo esto. Ya, demostración de este hecho. Bueno, entonces anoto de abajo para arriba, inmediato. De arriba para abajo, no. Esta no es inmediata. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? En esencia, ¿cierto? Tomar un epsilon, probar que existe un delta, etcétera. Pero lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a hacer esta demostración por contradicción. Entonces, por contradicción, ¿qué es lo que asumimos? Que lo que está ahí no se cumple. Es decir, existe un epsilon tal que para todo delta, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo vamos a anotar entonces. Entonces, existe un epsilon, llamémosle epsilon 0, y existe una sucesión, podríamos decir, una sucesión de conjuntos E sub m en omega, tal que esto que está acá no se cumple, ¿ya? Es decir, mu de estos loquitos tiene que ser, si uno es menor que epsilon, el otro tiene que ser mayor que epsilon, o sea, menor que mu sea menor que delta y lambda es mayor que epsilon. Entonces, nos vamos a aprovechar de esos epsilon y delta concretos y vamos a poner que mu, entonces, de estos e sub n tienen que ser chiquititos, es decir, menor que 1 partido por 2 a la n, vamos a tomar. Y, por otra parte, lambda de estos loquitos tiene que ser más grande que epsilon. Puse e, era e sub n. Ya, y esto es para todo e. Ya, entonces estamos tomando por contradicción esta cosa y vamos a demostrar de alguna forma llegar a una contradicción para probar la continuidad absoluta. Ya, entonces tenemos una sucesión de conjuntos que cumple lo que no está pasando arriba. Es decir, que la medida mu es pequeña, está tapada por arriba por un número bien pequeño, pero la medida lambda es más grande que algo, más grande que un epsilon 0. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos conjuntos A sub n que van a ser las uniones de estos E sub k, donde el n lo voy a tomar por debajo. ¿Ya? Para cada n entonces voy a tomar los A sub n que son las uniones de los E sub n, pero desde un índice n hacia arriba. Entonces esta es una sucesión decreciente, ¿cierto? Entonces A sub n es una sucesión, perdón, dentro acá, es una sucesión decreciente
decreciente de conjuntos medibles, por supuesto, porque los E sub k eran todos medibles. Ahora nos vamos a aprovechar de las propiedades que tienen mu y lambda. ¿Qué propiedades tienen mu y lambda? Por definición, mu es una medida y lambda es una medida finita más encima. Entonces las dos cosas son positivas y más encima lambda no puede tomar el valor infinito. Ya. Entonces, ocupamos la monotonicidad y la aditividad contable, por ejemplo. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, podemos señalar inmediatamente que lambda de los A sub n, como dentro de los A sub n hay un montón de E sub n y la medida lambda de los E sub n es mayor que epsilon 0, entonces esto en particular va a ser más grande también que epsilon 0 para cada n. La cosa bien importante por lo que vamos a ver. Y además, la medida mu de estos A sub n, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Bueno, esto va a ser, se puede hacer algún poquito de álgebra al respecto, lo vamos a hacer un poquito chiquitito. Un poquito de álgebra para mu de los A sub n. Para mu de los A sub n, entonces, por definición, ¿qué es esto? Esto es mu de la sumatoria, o perdón, de la unión de los A sub. Esto de aquí. Esto, porque es una medida, esto es más pequeño, ¿cierto? Subaditivo que la serie de las medidas de los E sub k, desde k igual a n hasta infinito. Pero la medida de los E sub n está acotada por 1 partido 2 a la n. Entonces esto sería más chico que la serie de 1 partido 2 a la k, donde el k comienza en n y termina en infinito. Entonces es como la cola de la serie, ¿no? Podemos decir que esto es más chico, independiente de cuánto vale esa serie, que se puede calcular incluso. Con respecto a n, esto va a ser un número que es más chico que 1 partido 2 a la n menos 1. Independiente de cuánto valga la serie, se puede probar que es más chico que eso. Entonces, lo que ocurre es, en resumen, uno parte con una sucesión E sub n que tiene medida mu pequeña y medida lambda relativamente grande. Y se construyen estos A sub n que cumplen la misma idea. Tienen medida mu pequeña y medida lambda grande, entre comillas. Y con esto ya estamos listos para la demostración, porque ahora tomamos el límite de los A sub n. Tomamos el límite de los A sub n. Como los A sub n es una sucesión decreciente, tiene el límite. Ese límite va a ser la intersección de los A sub n. Tomamos el límite. Entonces, como el límite, la medida mu del límite, las medidas son continuas con respecto al límite. Esto lo hemos probado. Entonces sería el límite de las medidas de los A sub n, que es por lo que está acotado ahí arriba, naturalmente que va a dar 0, ¿cierto? Teorema del sándwich, va a dar 0. Por otro lado, la medida lambda de A, pero lambda del conjunto A, ¿qué es lo que pasa con lambda de A? Lambda de A, ¿qué sería? El lambda de la intersección de los A sub n, que también es el límite. El límite de las medidas de los A sub n. Pero cada lambda de A sub n es mayor que epsilon 0, entonces esto tiene que ser más grande que epsilon 0, porque el límite también lo va a cumplir. Y eso es una contradicción, porque eso contradice la continuidad absoluta que estaba en la hipótesis. ¿Cierto? Porque tenemos un conjunto con medida mu igual 0 y con lambda no 0.
Eso termina la demostración. Ya, ¿alguna pregunta con esto? ¿Está claro? ¿Dudas? No, por mi parte, profe. Bueno, entonces tenemos el criterio epsilon delta. Ya, para la continuidad absoluta. Listo. Ya, pues entonces vamos a quedar aquí en la clase y como habíamos dicho, el viernes va a ser de ejercitación para la prueba. ¿Ya? Listo, estamos listos. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, que estén bien. Chao, Chaito. chao.